El artículo del que vamos a hablar es el artículo 23 de los Derechos Humanos. Este dice que todas las personas tienen derecho a tener trabajo, a elegirlo libremente, a tener unas condiciones equitativas con el resto de trabajadores y a tener una protección contra el desempleo. De igual manera, todas las personas tienen derecho a tener un salario igual sin tener en cuenta su sexo, raza, edad, etc. Todas las personas que trabajen tienen derecho a tener una remuneración que le asegure a él y a su familia tener unas condiciones dignas de vida y que será completada en caso necesario por otros medios de protección social. Y por último, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Los antecedentes de este derecho se remontan a las sociedades más primitivas. El reparto de trabajo ha sido una constante en la organización colectiva de los seres humanos. Poco a poco empezaron a surgir las primeras profesiones y con ellas las primeras desigualdades. Y entonces surgió una conciencia de los abusos laborales y, por ejemplo, en el antiguo Egipto se han encontrado indicios de la primera huelga de la historia, en la que los trabajadores se negaron a seguir construyendo la tumba de Ramsés III. Los romanos, en la Edad Media, iniciaron el contrato entre trabajador y empresario. Aunque aún había mucha desigualdad, se veían reflejados algunos derechos, como la protección y el alimento. En algunas ciudades se llevaron a cabo algunas rebeliones por el derecho del trabajo. Para que se pudieran dar los primeros pasos definitivos hacia un derecho del trabajo, tuvo que llegar antes un poderoso agente de presión, la conciencia de clase. Será la revolución industrial la que convencerá a los trabajadores de que todos luchaban por la misma causa. Nacen así los primeros movimientos sindicales en Inglaterra. Al mismo tiempo, Karl Marx y Friedrich Engels daban forma a su manifiesto comunista, que se publicará por primera vez en 1848. Y que supondrá un antes y un después en el movimiento obrero. La Asociación Internacional de Trabajadores no tardará en llegar, aunque algunos países como Inglaterra ya habían concebido los primeros derechos, como la prohibición de emplear a menores de 9 años o el derecho de asociación. Fue Alemania quien dio el principal paso al establecer la seguridad social con la Ley del Seguro de Enfermedad de 1883. Un año después llegará la Ley del Seguro del Accidente y, en 1889, el seguro contra la invalidez y la vejez. A partir de 1890, otros países europeos comenzaron a tomar medidas similares, pero la seguridad social no se extenderá hasta después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al impacto del informe Beveridge, que consideraba por primera vez que los servicios sociales básicos eran una responsabilidad del Estado. Además de la protección, una de las principales reclamaciones fue la reducción de la jornada laboral, que podía alcanzar fácilmente las 14 o 15 horas diarias, incluso para los menores. Precisamente fue una gran huelga celebrada en Estados Unidos el 1 de mayo de 1886 para pedir una jornada laboral de 8 horas, la que dio lugar al Día Internacional del Trabajo. Pero la confirmación definitiva de que el trabajo digno es un derecho fue su inclusión en la Declaración de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948.